a estar. Gloria al nombre de Jesús. Quiero agradecer al Señor por esta oportunidad. Mientras le invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, y así vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Gracias porque Dios nos ha cuidado este día y podemos estar aquí. Algunos no podrán estar, pero los que hemos llegado esta noche podamos aprovechar el tiempo, podamos escuchar, prestar atención y saber que vamos a compartir una palabra que tiene poder porque es una palabra de Dios. Amén. Y en el momento que uno comparte, que se dispone a escuchar la palabra del Señor, Dios ya está obrando a través de su palabra. No esperemos el momento de terminar el mensaje, ni el momento en que oremos para esperar que Dios haga algo, sino que Dios continuamente hace cosas conforme a nuestra fe y a nuestra disposición. La palabra del Señor dice que Jesús en una oportunidad estaba entre la multitud y hubo una mujer que se acercó con fe, dice la palabra, y arrebató su bendición, su respuesta y su necesidad fue suplida en ese momento. Y si bien Jesús tenía revelación muchas veces de las cosas que iban a acontecer, dice que en ese momento Jesús se sorprendió y dijo, ¿quién fue el que me tocó? O sea, él no tenía en ese momento revelación de quién le había tocado, solamente él sintió que salió algo de él. Lo que quiere decir es que nuestra fe, si bien a veces decimos el Señor preparó el momento, nuestra fe puede arrebatar la bendición. Porque Jesús se sorprendió en ese momento, ¿no? De que alguien le tocó con fe. Y si nosotros tocamos con fe al Señor, cada vez que uno se dispone a oír la palabra, en ese mismo momento Dios comienza a operar en nuestras vidas. Por eso debemos prestar atención y estar atentos. Amén. Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Así vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Búsquelo, cuando todos lo encuentren lo vamos a leer, lo vamos a compartir. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad, Señor, por tu presencia en este lugar sobre nuestras vidas, por esta adoración que hemos elevado, Señor, ante tu presencia. Te agradecemos porque tú la has recibido, porque tú te haces presente y porque tú esta noche, como cada noche que compartimos la palabra, Señor, tú hablarás a nuestras vidas. Señor, abrimos nuestro corazón y nos disponemos a oírte, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y tú nos guías a la verdad y a la justicia. Gracias por lo que has comenzado a hacer y por todo lo que harás a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermano. El libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa quitar el velo. Por eso en este libro nosotros encontramos revelación de Dios que le fue dada al apóstol Juan. Y comienza diciendo el libro de Apocalipsis que Juan, el apóstol Juan, recibe esta visión sobre lo que él debía decirle, o lo que el Señor Jesús directamente le decía a las 7 iglesias, en ese momento dice, en Asia Menor. Y enumera las 7 iglesias que allí había. Y específicamente en esta noche vamos a leer lo que le dice a una de esas iglesias, y es la iglesia de Sardis.
Dice, escribe al ángel de la iglesia. Todos podemos entender que el ángel de la iglesia es el pastor. Pero esta palabra no solamente está referida, porque más adelante vemos cómo se va desarrollando la palabra y es en general a todos los que conformamos la iglesia o parte del cuerpo de Cristo. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Este es Jesús mismo, el que está dándole el mensaje, porque dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las diferentes iglesias y los 7 candeleros son precisamente las iglesias. Esto lo dice el libro de Apocalipsis, es claro en esto. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando uno acepta a Cristo, la palabra declara que uno pasa de muerte a vida. Estábamos muertos. ¿Por qué muertos? Dice que muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. El pecado es un trabajo, porque todo trabajo tiene paga. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y esto lo vemos desde que comenzamos a leer el libro de Génesis, ¿no? Dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, formó su cuerpo del polvo de la tierra, y dice que luego que Dios sopló sobre el hombre, dice que fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que antes de que Dios sople sobre el hombre solamente era un cuerpo. Al soplar Dios sobre el hombre, en ese momento se estableció el alma y el espíritu en el hombre. Porque dice, fue el hombre un ser viviente, y todos entendemos, y por la palabra, que un ser se compone por cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? Y en ese momento fue el hombre un ser viviente. Pero el hombre estaba espiritualmente vivo. Cuando el Señor lo creó a Adán tenía una vida espiritual. Cuando Adán cae de la presencia de Dios, peca contra Dios, se equivoca, ahí su espíritu pasó a un segundo lugar, y dice que el alma comenzó a gobernar la voluntad de Adán y de todos los que venimos tras Adán. Por eso dice que el que no tiene al Hijo, dice, no tiene la vida. ¿De qué vida se está refiriendo la palabra? A la vida espiritual que nosotros tenemos. Que nos es restaurada cuando uno acepta a Cristo y recibe a Cristo en su corazón. Entonces volvemos nosotros a tener una vida espiritual y ya no nos regimos o no debemos regirnos por lo que sentimos, por lo que nuestra alma dice, sino por lo que nuestro espíritu recibe del Espíritu de Dios. Amén. Eso en teoría es así. Ahora, si bien nosotros pasamos de muerte a vida, nuestra lucha, la que debemos tener clara todos los días, es no volver a morir espiritualmente. Recibimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Nuestra lucha es mantenernos vivos espiritualmente y no volver a permitir que la carne, que el alma, que nuestras emociones gobiernen nuestra vida y nuestra voluntad. La iglesia de Sardis, por lo que nos dice la palabra, estaba pasando este proceso. El Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Quiere decir que aparentemente, y cuando uno habla de apariencia, habla de lo que ven los demás, de afuera, ¿no? Uno se ve y uno ve la apariencia de la persona, y muchas veces aparentemente, ante los ojos de los demás, nosotros estamos bien. Aparentemente, ante los ojos de los demás, nosotros estamos bien, pero quien sabe cómo realmente estamos, solamente es el Señor. Como el Señor sabía cómo estaba la iglesia, le escribe al ángel de la iglesia y le habla a toda su iglesia, en este caso la de Sardis, de cómo realmente estaban, porque Dios siempre es claro. Y Dios siempre nos va a indicar las cosas buenas y las cosas malas, como vemos en el desarrollo de esta palabra. Le dice, yo conozco tus obras. Dios no desconoce nada de nosotros. Toda nuestra vida es conocida delante de Dios. Es conocida porque sus ojos y sus oídos están atentos hacia nosotros. Él escucha todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, lo bueno y lo que no es bueno.
todas nuestras obras son conocidas delante de Dios. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vive y estás muerto. Y la ciudad de Sardis, no la iglesia, sino la ciudad, fue una ciudad muy rica en su momento. Dice que allí, dice la historia, fue la primera vez que se tiñó la lana. Fue el primer lugar donde se hicieron las monedas de plata y de oro. Y estaba en un lugar tan estratégicamente bueno que dice que tenía murallas, muros naturales, y a uno de sus lados los ríos. Era una ciudad que difícilmente podía ser invadida, aparte de su riqueza material. Y se guardaba, dice, las cosas materiales. Habían hecho de la ciudad, se había vuelto una ciudad orgullosa, una ciudad en la cual la gente vivía cómoda, vivía tranquila, materialmente muy bien. Muchos hubiesen en esos tiempos querido vivir allí, pero solamente la gente adinerada lo hacía, y los que estaban por mucho tiempo podían disfrutar de eso. Todo estaba tranquilo y todo estaba aparentemente bien en Sardis. Pero la iglesia no había avanzado, sino que la iglesia había retrocedido. ¿Por qué? Porque lo mismo que se estaba viviendo en la ciudad, en aquellos que no eran cristianos, se estaba viviendo dentro de la iglesia. Sardis se sentía segura de que no podía militarmente ser invadida. No velaban tanto los guardas, solamente cumplían un horario, cumplían un turno y se descuidaron de cuidar la ciudad, hasta que dice la historia que en cierto momento fueron invadidos y destruidos, hasta que un día Sardis desapareció. Pero antes de eso, porque Dios siempre antes de que algo suceda, Dios habla, Dios advierte, Dios nos confronta, Dios abre nuestros ojos. Siempre decimos que la palabra lo declara, dice que lámpara es a nuestros pies la palabra. Lo que quiere decir es que Dios nos ilumina a través de su palabra. Dice, y lumbrera nuestro camino. O sea, cuando dice lámpara a nuestros pies, quiere decir que Dios siempre que nos habla, nos ilumina para que nosotros veamos dónde estamos parados, dónde estamos posicionados. Por eso la palabra actúa como lámpara. Ahora yo decido si acepto lo que Dios me dice y si yo realmente quiero que Él sea lumbrera en mi camino. Si realmente desde el momento en que Dios me habla, yo quiero realmente caminar según lo que Dios me dice. Siempre seremos iluminados a través de la palabra. Luego nosotros vamos a decidir qué hacer. Podemos ser la persona menos entendida, estar pasando un proceso espiritual malo o carnal o inclusamente hasta endemoniado, pero Dios siempre nos da la luz a través de su palabra para darnos una salida. Ahora después nosotros decidiremos qué es lo que hacemos con lo que el Señor nos dice. Amén. Entonces le habló a Sardis, pero primero le habló a la iglesia, porque es a quienes primero Dios habla, a los suyos, a sus hijos, a los que debemos tener y debemos guiar a aquellos que no tienen al Señor, demostrarle un camino. Por eso el Señor le habló a la iglesia. Le dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vive y estás muerto. El pastor de la iglesia de Sardis, dice la historia, se llamaba Sósimo, que significa el que vive. Fíjese el nombre que tenía. Por eso le dice el Señor, tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Si le dice afirma las otras cosas que están para morir, quiere decir que algunas cosas ya habían muerto.
Algunas cosas ya habían muerto en él, algunas cosas ya habían muerto en la iglesia. O sea, que la muerte estaba entrando en la iglesia. Y no estamos hablando de la muerte física, lo vuelvo a aclarar. Sino está hablando de las cosas que muchas veces comienzan a morir dentro de nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que muchas veces sí nos damos cuenta. Y como le habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, que le habla del primer amor, lo que había perdido esa iglesia era el amor hacia Dios. La iglesia de Sardis estaba perdiendo algunas cosas y habían muerto algunas cosas dentro de ella. Hay 3 cosas que Satanás procura que mueran en nosotros. Una es el propósito, otra es la fe, que están relacionadas entre sí, y otra es la pasión o la vocación que el Señor un día colocó en nosotros. Cuando a nosotros muere el propósito, perdemos el rumbo. Cuando en nosotros muere el propósito de Dios, perdemos el rumbo porque no sabemos para dónde vamos. Cuando muere la fe, no hacemos las cosas creyendo, no hacemos las cosas con convicción, con certeza de que eso va a traer un fruto. Entonces no sirve delante de Dios, porque todo lo que no procede de la fe es pecado, dice. Si nosotros hacemos las cosas por las dudas, es pecado. Si las hacemos para vanagloria, es pecado. Si la hacemos para enriquecernos, es pecado. Si la hacemos sin un propósito, es pecado, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Nosotros creemos en Cristo por fe, porque no le hemos visto. Y esa es nuestra bendición. Creemos por fe. Nosotros tenemos un propósito, fuimos creados con un propósito, el cual debemos buscar en el camino, el cual debemos saber, más allá de llegar a la presencia de Dios, que ese es nuestro propósito, la salvación de nuestras vidas. Es nuestro deber, cuál es nuestro trabajo, cuál es a lo que debemos abocarnos en esta vida. Y otra cosa es la pasión, porque no hay nada más triste que hacer algo sin pasión, sin ganas, sin interés, sin compromiso, sin convicciones, sin esperanza. Y a Sardis le había pasado todo esto y mucho más, porque su propósito, no estaban viendo con claridad su propósito. Porque vivían de su apariencia o de las glorias pasadas o lo que el Señor había hecho antes, y se jactaban de que era una iglesia próspera, bendecida, en un lugar hermoso, prosperado, entre comillas, porque el tener dinero no significa estar prosperado. El tener bienes materiales no significa estar prosperado si uno no tiene lo más rico, que es a Cristo en el corazón. Eso lo había perdido la iglesia, había perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque habían empezado a morir algunas cosas, el propósito, la fe, los intereses, las convicciones. Los habían vendido o se habían acomodado, se estaban acomodando al mundo, a la ciudad, a lo que veían, a lo que estaba a su alrededor. Pero como dice la palabra, no debemos convertirnos nosotros a ellos, sino ellos tienen que convertirse a nosotros. No debemos nosotros adaptarnos a la manera, al sistema que el mundo tiene, de ver las cosas, de hacer las cosas, sino que nosotros debemos marcar una diferencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y de que esas cosas no entren en la iglesia, que no entre en los pensamientos humanos, la egolatría, los propósitos, los intereses personales, que no es de ahora, que lo dice la Biblia y si la leemos, que fueron de siempre, por la naturaleza del hombre. Por la misma naturaleza del hombre, las luchas siempre serán las mismas. No sé si hay un tiempo que sea más difícil o menos difícil, porque la palabra dice que en estos tiempos, cuando sobreabunde el pecado, también va a sobreabundar la gracia. Quiere decir que tenemos más lucha, pero también tenemos más ayuda de Dios. En todos los tiempos siempre Dios nos da la salida a través de la palabra, a través de su Espíritu, para que nosotros realmente podamos ser iluminados a través de la palabra. Dios le habla a la iglesia de Sardis, como le habla a las otras iglesias, pero a cada una le indica
qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dice, afirma entonces las otras cosas que están para morir. Afírmalas. Cuando Dios nos pide firmeza es porque estamos... ¿Cuándo Dios nos pide firmeza? Cuando estamos débiles. Si Dios habla de firmeza es porque hay debilidad. Dice, afirma entonces estas cosas. Habían muerto algunas cosas y estaban débiles, y otras cosas estaban por morir todavía. Su estado espiritual era débil. Su estado espiritual era débil, porque no habían velado, porque no habían guardado, porque no estaban viendo con claridad, porque se habían desviado del propósito, y había entrado algo que es grave cuando entra a la iglesia, que es la frialdad. La frialdad es una de las características de una persona muerta. Cuando la persona muere, el cuerpo se vuelve como frío. ¿Ha estado delante de una persona muerta alguna vez? ¿Lo ha tocado? Seguramente que sí. ¿Cómo está ese cuerpo? Frío. Primero tenía calor, después se va entibiando y después se pone frío porque muere. Entonces dice la palabra, nos da a entender que una de las cosas, de las características de cuando uno está muerto o cuando está muriendo espiritualmente, es que está frío, que está insensible a muchas cosas. Muchas cosas que antes nos provocaban, nos conmovían, nos motivaban, incluso escuchar la palabra, un testimonio o tantas cosas, nos motivaban a buscar más del Señor. Hoy tal vez es algo rutinario, escuchar. Y hay cosas que decíamos, bueno, esto antes a mí me conmovía, me producía algo, me daban ganas de hacer, pero hoy tal vez no. Y esa es una de las características que muchas veces nos estamos enfriando. De que nos está contagiando este mundo que hoy está tan conmovido, por eso el submarino, pero en una semana no se va a hablar más capaz. Porque hoy es el tema del momento. Y en unos días, hace unos días era Maldonado, hoy ya poco se acuerdan, ¿no es así? El mundo es así. La frialdad del mundo es así. Por eso el Señor dice que nosotros debemos habitar al abrigo del Altísimo. ¿Para qué al abrigo? Para que la frialdad de este mundo no nos contagie a nosotros. Que no nos contagie. Sino que nosotros podamos tener nuestros ojos abiertos a la realidad, y la realidad la vemos a través de la palabra. Porque no he hallado tus obras perfectas. Cuando uno habla de algo perfecto, no se está refiriendo acá a algo que no tenga errores. Porque Dios nos pide a nosotros que seamos perfectos y nosotros tenemos muchos errores. Acá está hablando perfección en el sentido de algo completo. Algo imperfecto no es solo algo que no está bien, sino algo que no se terminó. La Biblia dice que el Señor tiene una manera de obrar, dice que todo lo que el Señor empieza lo termina. El que empezó la buena obra en nosotros ha de terminarla. Entonces, desde este punto de vista está hablando de perfección, está hablando de hacer algo completo. Lo que no es completo es algo imperfecto. Lo que uno ha empezado, uno debe terminarlo para decir que hemos hecho una obra perfecta. Incluso en ese proceso, le vuelvo a decir, vamos a ver errores y muchas cosas. Pero el Señor no mira desde ese punto de vista la perfección, sino lo mira desde el punto de vista en que nosotros terminemos lo que empezamos. Un día Sardis fue una iglesia llena, una iglesia viva, una iglesia poderosa, una iglesia que estaba bendecida y agradecida y que iba con un propósito de Dios. Pero en este momento de la historia, en este momento personal de esa iglesia, de esa congregación, estaban viviendo un proceso de muerte espiritual.
Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, lo que has hecho bien, pero también conozco lo que no has hecho bien. Empezaste una obra, debes terminarla. Para eso tenés que afirmar estas cosas que están por morir. ¿Qué es lo que está por morir en nosotros? La fe, el propósito. ¿Qué es lo que está por morir? Porque nuestra vida y nuestro interior y la profundidad de nuestros pensamientos solamente la conoce el Señor. Podemos estar congregados en la mejor iglesia, en la iglesia más llena, pero nuestro corazón y nuestra condición solamente el Señor y nosotros lo conocemos. Bendito sea el Señor. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Quiere decir que hemos recibido y hemos oído muchas cosas. No es porque el Señor no nos da, o porque no nos habla, o porque no nos entrega nada, o porque decimos, bueno, el Señor se olvidó de mí. No, Dios no se olvida, porque dice que cuando les habla, el Señor está en medio de las 7 iglesias. Dios está en medio, Dios tiene cuidado. Por eso Dios le habla, porque tiene cuidado de nosotros. Nos habla, nos advierte. Y dice, yo conozco lo que, en otras palabras, ¿no? Lo que has recibido, lo que has oído, pero guárdalo. Y arrepiéntete, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Con qué propósito Dios le habla a la iglesia? Con el propósito de que abramos los ojos. Con el propósito de que no nos conformemos. Que no seamos una iglesia que vivamos de apariencias. Porque las apariencias, como no lo dice la Biblia, ¿no? Es un dicho popular, las apariencias engañan. Porque a veces lo que vemos delante de nuestros ojos, lo que nosotros podemos ver y percibir, pareciera bueno. Ya lo dijo Samuel, ¿no? Cuando pasó el primer hijo de Isaí, dijo, este es el ungido de Jehová, lo dijo él, ¿no? Era un profeta. Y Dios le dijo, no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo lo desecho. O sea, Dios desecha la apariencia. Dios desecha la apariencia. Dios sabe lo que realmente somos, lo que realmente tenemos y cómo realmente estamos. Nuestra apariencia no es lo que Dios mira, sino mira más profundo, nuestro corazón, nuestra vida. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso siempre debemos estar atentos a lo que escuchamos, a lo que recibimos, a lo que oímos, a quién le abrimos nuestras puertas. A todo debemos estar atentos. A todo debemos estar atentos. Dice, pero tiene una poca persona en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que la frialdad, quiere decir que cuando empieza a entrar la muerte comenzamos a manchar nuestra vestidura. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué tremendo, ¿no? Ahí se le está hablando a todos en general. En esto nos jugamos, por decirlo de alguna manera, nuestra propia salvación. Nuestra propia salvación. Y si perdemos el propósito por el cual el Señor murió en la cruz, que es salvarnos, ¿de qué sirve todo lo demás? Lo que tengamos, ¿de qué sirve lo que piensan los demás de nosotros si nosotros mismos sabemos que no estamos bien? ¿De qué sirve? Por eso el que vive de apariencias está más ocupado, más preocupado en lo que el otro diga de su persona que realmente cómo está. Yo siempre doy el mismo ejemplo.
Quizás la mayoría de las personas o muchas de las personas tenemos la actitud. ¿Alguna vez se ha caído en la calle? ¿Cuántos alguna vez se cayeron en la calle? Levante su mano. Era para saber nomás. Vio que cuando se cae alguien en la calle, ¿qué es lo primero que hace? Mira alrededor. ¿Por qué? No importa si se quebró la pierna, lo importante es que no lo vean. A veces tenemos esa actitud, porque no importa el dolor. Y a veces nuestra vida espiritual es así. No, yo me equivoqué, lo que más me importa, pero que no lo sepa nadie. Como si eso fuera lo más grave. Y lo más grave no es eso. Lo más grave es por qué nos caímos. Porque nos descuidamos, porque no vimos bien dónde íbamos, porque tenemos debilidad para caminar, por lo que sea. Eso es lo más importante. No que el otro lo vea o no lo vea. No que el otro lo sepa o no lo sepa. Hoy no oré, que no se entere el pastor. No va a cambiar nada que el pastor lo sepa o no lo sepa. El deber y el compromiso es nuestro. Y debemos estar preocupados de lo que el Señor piensa de nosotros. Entonces, esas son las actitudes que realmente nos hacen ver cómo nosotros realmente estamos. Cómo nosotros realmente estamos delante del Señor. Debemos abrir nuestros ojos. Porque si tenemos que definir en qué tiempos estamos viviendo, la palabra dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde el mundo está cada vez con más fuerza y decisión tratando de meterse en la iglesia, metiendo todas las cosas que pueda, la moda, la popularidad, el éxito, el reconocimiento. Todas esas cosas quieren invadir la iglesia. El protagonismo. Todas esas cosas no son cosas de Dios. Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros seamos conocidos a través de Él, sino para que Él sea conocido a través de nosotros. Lo importante es que Cristo sea conocido, que el mensaje sea dado, que la palabra sea cumplida, que la iglesia esté delante de Dios y esté esperando a su Señor sin mancha y sin arruga, porque es la única manera en que subiremos hacia la presencia de Dios. Y poder arrebatar, como dice Pablo, a los que más podamos para la salvación de su alma. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso Cristo murió. No murió el Señor para que tal o cual persona sea más popular o se enriquezca. Todo eso son añadiduras. Pero el propósito es que la palabra sea conocida. Y nosotros como iglesia debemos velar por eso. Dios nos habla de diferentes maneras, a través de la palabra, revelándonos algo, a través de una persona, pero todo el protagonismo en nuestra vida lo debe tener el Señor, porque Él es el que pagó el precio. Ninguna de las personas, nadie se jugó la vida por nosotros, solamente el Señor. Por eso el Señor en medio de su iglesia y en la iglesia de Sardis le dice: yo conozco lo que los demás ven de ti, pero yo vengo a decirte cómo estás realmente delante de mi presencia. Este es Dios, Dios es claro, Dios es claro, Dios es contundente, a veces duro, pero eso debemos esperar, dice, que aquel que ama a su hijo lo disciplina. Si ve que está por caer, le dice: no vayas por ahí. Así es Dios como Padre. Así que podamos nosotros abrir nuestros ojos a la palabra, siempre a la palabra del Señor. No hay revelación, no hay palabra profética, no hay nada que no se deba sujetar a la palabra de Dios. En ella nosotros tenemos descanso para nuestra alma. Amén. Dios le bendiga, hermano. Póngase en pie para que oremos un momento. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar. Y este no es un momento de relleno. Este es un momento de gloria para nosotros que podemos orar. Más allá de lo que Dios está haciendo por su palabra,
desde el momento que estamos escuchando la palabra, este es un momento en donde cuando uno recibe una palabra del Señor, debe orar a Dios y guardarla. Decía esta palabra, que lo que hemos recibido tenemos que guardarlo, porque en algún momento vamos a tener que usarlo. Nadie guarda algo por guardar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Lo guardamos porque lo necesitamos y debemos guardarlo. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche agradecemos, Señor, por tu palabra. Por tu palabra fueron hechas y son hechas todas las cosas. Tu palabra, Señor, es enviada con propósito. Tu palabra es enviada, Señor, a tus hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos aquellos que te han recibido, Señor, y han entendido el propósito tuyo en sus vidas, cada día se sujetan a tu palabra. No hay nada mayor que tu palabra en nuestras vidas. No hay nada más poderoso en nosotros que tu palabra. Todo lo que hemos recibido, hemos recibido por fe en el nombre de Jesús y porque tu palabra declara que así será. Tú abres esta noche, Señor, nuestros ojos. Tal vez los ojos de muchos de nosotros estaban cerrados. Tal vez estábamos viendo cosas que no debíamos ver. Tal vez estamos detrás de cosas que no debemos estar. Pero tu palabra, Señor, siempre nos ilumina. Abre nuestros ojos. Y los que dicen, los que esperan en tu palabra, Señor, jamás serán avergonzados. Sino que tú, Dios, le respaldarás. Sino que tú, Señor, abrirás sus ojos y guiarás sus caminos, Señor. Oh, te adoramos esta noche. Tú hablas directamente a nuestra vida, a nuestro corazón, porque tú no conoces. Ante ti no hay apariencia, no hay intención que tú no conozcas. No hay, Señor, nada oculto delante de ti. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en tu presencia, Señor. Tal vez muchas cosas o algunas cosas estaban por morir en nuestras vidas. Tú nos pides que las afirmemos, que tomemos, que cobremos fuerzas, que nos aferremos a tu palabra, a tus promesas, a lo que tú nos demandas a través de tu palabra, Señor. Tu palabra nos guía, Señor, a la verdad, a la justicia. Tú nos guiarás por senda de justicia, Señor. Tú nos guiarás a la verdad. Tu Espíritu Santo nos recordará aquellas cosas las cuales muchas veces olvidamos y dejamos a un lado, Señor. En esta noche, Dios mío, nosotros oramos. Presentamos nuestra vida delante de ti, Señor, porque día a día debemos estar delante de tu presencia y presentarnos delante de ti, Señor, para entregarte, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, para pedirte la guía de tu Espíritu en nuestras vidas, para seguir, Señor, enfocados en el propósito que tú has colocado en nuestro corazón como iglesia, como hijos, para seguir avanzando, Señor, y disipando toda tiniebla que quiere entrar en la iglesia, que quiere entrar en cada congregación donde se adora tu nombre. Esta noche, Señor, nos volvemos, atamos, ligamos, localizamos y neutralizamos toda obra del diablo, Señor, todo espíritu de bloqueo, de control, de poder mental, toda mundanalidad que quiere instalarse en las iglesias. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos por tierra toda obra del diablo, todo espíritu que se levanta, Señor, contra esta congregación, contra cada congregación en esta ciudad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toda popularidad, todo protagonismo, Señor, toda vanagloria que quiere entrar en las congregaciones, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, la desechamos. Resistimos al diablo, Señor, resistimos al diablo para que huya. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche, Señor, yo a través de tu palabra, Señor, impartimos una bendición, Señor, impartimos fortaleza,
Impartimos, Señor, en este día la fortaleza, la fuerza del búfalo en cada uno de aquellos que estaba con debilidad, Señor, que estaba, Señor, con deseos de bajar los brazos, que estaba con deseos, Señor, de dejar lo que había comenzado. Tu palabra dice que todo lo que hemos emprendido debemos terminarlo, Señor, que al que ha puesto la mano en el arado no debe mirar hacia atrás. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, impartimos, Señor, tu gloria, tu poder, lo desatamos, impartimos la bendición y la fortaleza, Señor. Declaramos las vidas fortalecidas, restauradas, Padre. Poderosas, Señor, son las armas que nos han dado, Señor, para poder guerrear y pelear. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, ahora toca nuestras vidas. Espíritu de Dios, desciende y toca cada vida, cada corazón. Señor, cobre ánimo, cobre aliento en este día, Señor. Cobre, Señor, fuerzas para avanzar, para seguir, Señor, porque tú dices que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Esta noche, Dios, que tu gloria majestuosa, Padre, sea impartida en cada uno de aquellos que ha abierto su corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que tu gloria, Señor, que tu gloria, Señor, que tu gloria, Señor, que tu gloria, Señor, invade este lugar, Señor, que tu gloria en esta noche imparse fuerza y renuevo y restauración en tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sopla, Espíritu de Dios, trae esa fortaleza, Dios, trae esa fortaleza ahora sobre tu iglesia. Desciende, Señor, tu presencia en esta hora, tu presencia en esta hora, tu presencia en esta hora. Tu Espíritu Santo, 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 Señor, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Desciende y toca ahora, desciende y toca ahora, desciende y toca ahora. Oh Padre de la gloria, las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, que ha sido comprada a precio de sangre, Señor. Oh, Espíritu de Dios ahora, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Recibe fortaleza en esta noche. Recibe fortaleza en el nombre de Jesús. Impartimos ahora.